Hola y bienvenidos a el video número 25 en la serie Shabbat. Seguimos hablando sobre la importancia del antiguo pacto, comparándolo con el nuevo pacto para ver lo que tiene que ver las reglas o los mandamientos en cuanto al Shabbat para nosotros que estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Hemos visto muchas cosas muy interesantes sobre los últimos 24 videos y sé que vamos a seguir mirando muchas más cosas interesantes y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Levítico. Nada más quiero mencionar al principio algo que fue citado en el último video por Kiel Delight en cuanto a este libro de Levítico y en específico los capítulos 17 al 25. Ellos escribieron: mientras que todas estas leyes e instituciones abrieron al pueblo de Israel el camino de acceso al trono de la gracia, la segunda serie de leyes contenida en la última mitad del libro establece las demandas hechas por la santidad de Dios sobre su pueblo para que puedan permanecer en comunión con Él y regocijarse en las bendiciones de la gracia. Y otra vez recordamos que todo esto es un tipo o prefigurado de Cristo. Y entonces otra vez podemos ver qué tan importante es estudiar todo esto sobre el antiguo pacto para entender la gracia y la grande gracia de Jehová hacia su gente, hacia el pueblo Israel espiritual, por mandar a la cruz Yeshua para morir por su esposa y para su esposa. Entonces, como estamos el día de hoy, vamos a ver un resumen del libro de Levítico. Les dejo con mucha tarea, es leer el libro de Levítico con propósito para ver las tantas reglas que ellos tenían que cumplir para tener esta comunión con Jehová. Pero nosotros, bajo el nuevo pacto, por la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos disfrutar de una comunión permanente con Jehová por lo que hizo Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada para estar incluido en la familia de Jehová y en esta comunión con Él, porque Cristo logró esto para nosotros. ¿Quiere decir que no tenemos que aportarnos según sus mandamientos? No, pero lo que quiere decir es que no tenemos que trabajar obras, no tenemos que hacer obras para tener favor con Jehová, porque Cristo lo hizo. Nuestras obras muestran el agradecimiento y muestran que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y por eso nosotros trabajamos y tenemos obras, pero no es para ganar su favor, como miramos en el libro de Levítico. Para tener favor con Jehová, tenían que cumplir con todas las leyes, y cuando no cumplieron con una u otra y pecaron contra Jehová, habían un montón de sacrificios que tenían que ofrecer para estar bien con Jehová. Nosotros no tenemos que hacer esto. Este es, como dijeron ellos, regocijarse en las bendiciones de su gracia. Qué gran noticia es esto, que nosotros, cuando hablamos de las buenas noticias o buenas nuevas, este es lo que estamos mirando bajo el nuevo pacto. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a hablar sobre el libro de Levítico. Y espero terminar la plática sobre el Levítico
para entrar en Deuteronomio y en el libro de Josué en el próximo video. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por estas gran noticias que en la venida de Yeshua, Jesucristo, al mundo para lograr todo lo que logró en la cruz para tu gente, el pueblo Israel. Te damos gracias, Padre, que nosotros ya podemos experimentar el Shabbat permanente, el Shabbat que no tiene un fin, que no solamente es un día cada semana, sino es el tipo de vida que vivimos en descanso, porque no tenemos que preocuparnos día tras día tras día de fallar y ofrecer sacrificios, porque ya todo fue hecho una vez para todos, para siempre. Te damos gracias. Guíanos en estos estudios. Ayúdanos a entender lo que fue logrado para nosotros por medio de la cruz, y ayúdanos a vivir en Shabbat contigo. Te damos gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, como dije la semana pasada, quiero hablar sobre, solamente es un resumen del libro de Levítico. Más o menos voy a grupar los capítulos de Levítico y hablar generalmente sobre lo que cada grupo de capítulos representan. Ustedes pueden leer el libro. Yo no necesito leer todo el libro porque necesito dejarles con algo de tarea. Entonces, cuando entramos en el libro de Levítico, notamos en los capítulos 1 al 7 leyes que gobiernan los sacrificios. Hablan de diferentes tipos de pecados y lo que tienen que ofrecer por cada pecado, entre los sacerdotes hasta la persona más pobre en el pueblo. Todos tenían que ofrecer algo. Y entonces en los capítulos 1 a 7 tenemos las leyes de los sacrificios. En el grupo de capítulos 8 a 10 miramos reglas para la consagración de los sacerdotes. En aquellos tiempos, Aarón y sus hijos. Y entonces todas las reglas para la consagración de Aarón y sus hijos encontramos en estos capítulos. En los capítulos 11 al 15 tenemos reglas en cuanto a lo limpio y lo sucio. Otra vez, ustedes pueden leer todo esto y ver. Y cuando están leyendo esto, yo quiero que ustedes piensan en que si todavía estuviéramos bajo el antiguo pacto, lo que tuviéramos que hacer diariamente en cuanto a estas cosas, porque por seguro estamos quebrando algo de la ley cada día. Y como van a ver en capítulo 4 y 5, habla de ofrendas, sacrificios para los pecados de ignorancia. Entonces, incluyendo cosas que hacemos sin saberlo. Hay ofrendas y sacrificios que uno tenía que ofrecer. Pero Cristo logró todo esto para nosotros. En el capítulo 16, probablemente uno de los capítulos más importantes, creo, es Día de la Expiación, obviamente hablando de lo que cuando lo miramos bajo el nuevo pacto, lo que Cristo logró, no para cada individuo en el mundo, pero para cada individuo en su familia, de los llamados. También en los capítulos 17 al 20 tenemos instrucciones para la santificación de la vida en la comida, en el matrimonio y la moral. Entonces, creo que son todavía instrucciones importantes para entender cómo vivir nuestras vidas hoy en día.
Los capítulos 21 y 22 hablan de la santidad de los sacerdotes y de los sacrificios. Capítulos 23 y 24, la santificación de las fiestas y el culto diario de Jehová. Y entonces otra vez podemos ver cómo vivir nuestras vidas cuando miramos en estas fiestas y el culto diario. Obviamente nosotros, muchas de las fiestas del antiguo pacto tienen su forma espiritual en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, no es cuestión de, por ejemplo, celebrar la Pascua. Ya tengo muchos videos hablando sobre esto, que Cristo es la Pascua para nosotros. Entonces, algo ya espiritual que celebramos espiritualmente. Capítulo 25 concluye con la santificación de de toda la tierra por la designación de los años sabáticos y de jubileo. Este es un capítulo muy interesante. Yo acabo de leer este capítulo y estábamos platicando esta mañana, mi esposa y yo, sobre los diferentes tipos de ismos que tenemos hoy en el mundo, como capitalismo, socialismo, diferentes cosas, marxismo, creo que así se dice, y estábamos hablando de todo esto bajo el capítulo 25 y qué tipo de gobierno es de nuestro Padre, cuando hablamos de igualdad y cosas así. Y entonces el capítulo 25 lo pueden leer y compararlo con lo que miramos en el mundo hoy en día, y podemos ver por qué las cosas del mundo no funcionan. Y entonces es un capítulo muy interesante. Pero miramos que a través de todo esto, el propósito de la ley tenía la meta de santificar la congregación y traer para ella la bienaventuranza del Shabbat, del descanso con Jehová, en el pleno disfrute de las bendiciones de la gracia salvadora de su Dios. Y entonces nosotros podemos disfrutar de esta relación, esta comunión con Dios, pues para siempre, por lo que logró Cristo en la cruz, por derramar su sangre, por ser obediente a todas estas cosas. Y también en la observancia del año de jubileo, en capítulo 25, más especialmente, la tierra y el reino de Israel iban a ser transformados en un reino de paz y libertad. En cuanto a esto, también quiero que cuando ustedes leen esto sobre la tierra y el jubileo y los Shabbat para la tierra, otra vez la semana pasada dije que deben de leer Levítico 26, porque específicamente en capítulo 26 Dios dijo que todos los males iban a caer sobre Israel porque no guardaron el Shabbat para la tierra. Muy interesante esto, y ustedes pueden leerlo en el capítulo 26 y ver qué tan serio es este Shabbat para la tierra. Y entonces otra vez comparándolo con capítulo 25. Y hay que recordar que todo eso también, como hablamos la semana pasada, presagiaba típicamente y prefiguraba proféticamente el tiempo de la consumación del reino de Jehová, el alba de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, cuando la esclavitud del pecado, recuerden, comparamos la esclavitud en Egipto con la esclavitud que vivimos bajo el pecado, porque vivimos en la carne. La esclavitud del pecado y de la muerte sea abolida para siempre. Esta es la gran esperanza que tenemos en la venida de Cristo, su venida corporal, la parousia, cuando Cristo viene
corporalmente a este mundo y pone bajo sus pies todos sus enemigos, incluyendo la muerte. Y entonces hay algo que nos espera, que vale la pena, la pelea en que nos encontramos ahora por estar en el camino estrecho, peleando contra la carne día tras día tras día. Porque viene el día en que viene Cristo Jesús y como Pablo dijo, que quiere presentarnos como una virgen sin mancha, sin arruga, y que estemos preparados para su venida, porque de ese día y adelante, hablando de la eternidad, vamos a vivir libres del pecado, libres de toda la angustia que vivimos aquí en esta tierra, las aflicciones por vivir en una tierra corrupta, en una carne corrupta también. Muy bien. Cuando hablamos de todo esto, bajo el antiguo pacto, podemos ver entonces que había un gran problema. Este problema, hemos platicado a profundo sobre esto, es el problema de un corazón de piedra. Todavía no habían pasado por la circuncisión de sus corazones. Y entonces el corazón del hombre necesitaba urgentemente este cambio. La promesa de una circuncisión por nuestro Padre que prometió esto bajo el nuevo pacto. Recuerden cuando leemos Ezequiel 36 y Jeremías 31, Dios dijo específicamente que bajo el nuevo pacto iba a circuncidar el corazón de su familia. Esta es una promesa futuro para los del antiguo pacto y una promesa pasada para nosotros, o pasado para nosotros que vivimos en este lado, se puede decir, de la cruz, pero sin la cual no había esperanza de poder cumplir con su parte, Israel, con su parte del antiguo pacto. Dios lo dijo claramente en el libro de Deuteronomio, que lo que ocupaban era la circuncisión de sus corazones. Esto lo miramos en Deuteronomio 10 y Deuteronomio 30. Dios habla específicamente sobre circuncidar sus corazones. Y recuerden otra vez lo que miramos en Josué 24:19, donde Josué dijo, no pueden servir a Jehová. Y es por eso, porque su corazón todavía no habían recibido esta promesa de la circuncisión. Entonces, para entender esto bajo el nuevo pacto, vamos al libro de Romanos y quiero leer Romanos capítulo 8, los primeros 11 versículos. Romanos 8 y vamos a leer del 1 al 11. Y aquí vamos a ver vida en el Espíritu y vamos a ver por qué Pablo escribió claramente a la iglesia en Roma sobre este asunto. Y entonces vamos a ver en versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí tenemos un resumen del problema que sufrieron bajo el antiguo pacto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, noten esto, imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. ¿Es porque la ley era mala? No, es porque la carne, la gente no podía servir a Jehová porque la carne es débil. Pablo sigue diciendo en versículo 3, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne. Ya pueden ver, aquí lo dice claramente, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y la importancia de la venida, la primera venida de Cristo, como dice aquí, enviando a su hijo en semejanza de carne. Dios tenía que venir encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la obra que el Espíritu está obrando en nosotros. Dios dijo que va a llevar a cabo la obra que inició en nosotros. Entonces, bajo el antiguo pacto, la gente tenía que obrar mucho para quedarse en favor con Jehová. Versículo 5. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gracias a Dios. Recuerden, otra vez, Efesios 2, 8 a 10. El Espíritu, esta vida en Dios, el ágape de Dios, la gracia de Dios, es un don de Jehová. Es algo que Él pone en nosotros. No es algo que nosotros podemos decomai. No podemos extender los 10 dedos y recibir esto. Es algo que Él tiene que depositar en nosotros. Muy bien. Versículo 6. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. En esto hablamos sobre Shabbat. Tener paz con Jehová, descanso. Entonces aquí miramos la mente espiritual, donde habita el Espíritu de Jehová, obrando en nosotros. Tenemos vida y paz con Jehová. Dice en versículo 7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí tenemos casi las mismas palabras que Josué dijo en 24:19. Ustedes no pueden servir a Jehová. Y aquí Pablo repitiendo lo mismo acerca de la mente carnal, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Josué dijo, ustedes no pueden servir a Jehová. ¿Por qué? Porque tenían una mente carnal. Estaban pensando carnalmente en cuanto a lo que tenían que hacer para ganar favor con Jehová. Y dice, no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, cuando escucharon la ley, porque vivieron en la carne, no fue posible sujetarse a la ley. Siempre estaban en pelea contra la ley. Versículo 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez repito, aquí tenemos Josué 24:19. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si el Espíritu de Dios mora en nosotros? Obviamente, Santiago habla de obras. Pablo habla de poder ver el cambio que la vida en Cristo trajo a su vida, y entonces nosotros también. Y este tiene que ver también con doctrina. No podemos creer cualquier tipo de doctrina. Tenemos que creer la doctrina bíblica, la doctrina que la Biblia, las Escrituras enseñan. Entonces, cuando hablamos de predestinación, cuando hablamos de llamados, escogidos,
expiación limitada. Cosas así es muy importante. Y otra vez, para los que tal vez están escuchando por la primera vez en este canal, tengo una serie que se llama Sí Jesús, donde hablo sobre y claramente sobre doctrina bíblica. Y entonces, muy importante, muchos dicen, ¿tenemos que creer la doctrina que tú crees, Ricardo? No, tienen que creer doctrina bíblica. Y entonces, esta doctrina que tengo en Sí Jesús viene directamente de las Escrituras, con todo citado, todo explicado bien. Y entonces hay doctrinas que son esenciales en cuanto al creyente que miramos aquí cuando dice si es que el Espíritu habita o mora en vosotros. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Recuerden, aún durante el tiempo de Pablo, de Juan, cuando escribió sus epístolas, él dijo, habían muchos anticristos, los que estaban contra Cristo. ¿Qué es estar contra Cristo? Es no creer todo lo que dice. Recuerden, yo quiero que ustedes entiendan esto. Los fariseos creyeron que Jehová existía o existe, pero no confiaron en sus palabras. Este es lo que miramos cuando llegamos al libro de Malaquías. Malaquías en capítulo 1 habla sobre este asunto, que ellos no creyeron sus palabras. De hecho, vamos al libro de Malaquías y vamos al capítulo 1 y vamos a leer algunos de los primeros versículos. Dios dijo, yo os he amado. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Él dijo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Pero yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces, cuando hablamos de doctrina, decimos que Dios no ama a cada individuo como la iglesia predica hoy en día. Aquí Dios dice que aborreció a Esaú. Entonces es imposible decir que Él ama a cada individuo. Pero dice, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. Aunque Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos. Ellos edificaron o edificarán, pero yo destruiré. Y les llamarán provincia de impiedad, y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Noten esto, se indignó para siempre. Y vosotros y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. Y tenemos aquí en versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Recuerden, él está hablando a Israel. No es que ellos eran incrédulos, pero no convencidos de que cada palabra que salió de la boca de Jehová era digna de obedecer. Pero recuerden, ya hablamos sobre esto. Ellos dijeron, ejecutaremos cada palabra que Jehová ha dicho. Pero aquí obviamente no lo están haciendo. Entonces dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Yo tengo en la última serie un grupo de videos sobre cómo la iglesia moderna está menospreciando el nombre o el Shem Jehová. Si ustedes
tienen interés en saber esto, creo que son los videos 59 y adelante, aunque no estoy 100% seguro, pero pueden checar porque cada video tiene un título. Es bien fácil llegar a estos videos. Pero el punto es esto, que cuando hablamos de ser un incrédulo, no es necesariamente ser una persona que no cree que Dios existe. Es una persona que no confía en sus palabras, en cada palabra que ha salido de la boca de Jehová. Y entonces, cuando hablamos de anticristos, hablamos de personas que andan en contra de sana doctrina. No es necesariamente la persona que dice, sobre el cristianismo es basura y no existe. Bueno, es obvio. Pero recuerden, Cristo dijo en Mateo capítulo 7, dijo que hay muchos que vendrán a Él diciendo, Señor, Señor. ¿Qué implica? Implica que ellos creen que Jesucristo es su Señor, pero Él dijo, lejos de mí, ustedes que no hacen la ley. Esta es la traducción de hacedores de maldad en el griego. Son los que no hacen la ley. Y entonces, bueno, llegando a Romanos capítulo 8, dice en versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo de a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El resto, Pablo habla de ser herederos junto con Cristo. Estas son las buenas nuevas bajo el nuevo pacto. Para mostrarnos lo que pensaron del antiguo pacto en la primera época, vamos a ver algunos versículos para terminar este video. Vamos a Colosenses 2, 11 al 14 y después al libro de Hebreos para terminar, Hebreos 7, 10 y 15. Y quiero leer algunos versículos de estos capítulos. Entonces vamos a Colosenses 2 y vamos a leer 11 al 14. Colosenses 2, del 11 al 14. Aquí nos dice Pablo, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano. Recuerden, hablamos de esto. Dios dijo que tiene que circuncidar el corazón. Pablo hablando de esto. En el despojamiento del cuerpo del pecado. Este es desnudarnos del cuerpo del pecado. Es quitar todo lo que es el cuerpo del pecado de la carne. Y dice, en la circuncisión de Cristo. Entonces, es una circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, es quitar todo, en la circuncisión de Cristo, que es del corazón. Sepultados con Él en el bautismo. No tiene nada que ver con agua, tiene que ver con sangre aplicada por el Espíritu Santo. Esto lo leemos en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero recuerdan, otra vez menciono Efesios 2, 8 a 10, cuando hablamos
de la fe. No es algo para agarrar con nuestras manos, sino es algo que Dios deposita en nosotros, que somos de los llamados, los predestinados. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, este es antes de Cristo, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Noten esto. Cuando hablamos de Levítico capítulo 1 al 7 y en específico las leyes para los sacrificios y ofrendas, mire lo que dice. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No una u otra, sino todos, aun los que cometemos por ignorancia o en ignorancia, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros. Este es lo bajo el antiguo pacto. Las ordenanzas contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y entonces esta es la cancelación del antiguo pacto que Cristo logró cuando fue a la cruz. Ya estamos bajo el nuevo pacto. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Entonces miramos aquí que la nueva circuncisión en el corazón nos libró de la pesa que vivieron ellos bajo la ley, porque no podían cumplir. Fue imposible porque vivían en la carne, y ya nosotros podemos despojarnos del pecado de la carne porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¡Wow! ¡Qué buenas noticias miramos en esto en Colosenses capítulo 2! Vamos a brincar al libro de Hebreos, hablando de la carga de la ley. Hebreos 7, 11 al 16. 7, 11 al 16. Aquí comparando Jesús al Melquisedec. Dice, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces, si la ley fuera perfecta, no había necesidad de tener otro pacto y otro sacerdocio. Notan lo que dice. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel de quien se dicen estas cosas, de otra tribu, de la cual nadie atendió al altar, porque manifestó es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y entonces aquí miramos, había, como dice, una necesidad de un nuevo sacerdote, Cristo Jesús, en el orden de Melquisedec, y también, como dice, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y entonces la carga que ellos llevaron ya no la tenemos que llevar. La obra que hicieron no tenemos que hacer. Entonces el Shabbat para nosotros queda en el hecho de que Cristo logró todo por llevar la carga en sí mismo. Y nosotros ya podemos vivir en libertad, en vida y paz con Jehová.
creo que se sienten algo muy fuerte emocionalmente al escuchar estas cosas. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Voy a leer del 1 al 22 aquí. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, ya que los adoradores limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Entonces lo que leen en Levítico, si fuere perfecta todo o perfecto todo esto, entonces no había necesidad de seguir ofreciendo continuamente cada año. Pero notan lo que dice en versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces fue imposible tener una conciencia limpia de pecados si cada año tenemos que recordarnos de todos los pecados. Entonces, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quitaste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entonces, las cosas que leemos en el libro de Levítico son una sombra de la cosa verdadera, porque estas cosas no le agradaron a Dios. Dice, no quisiste ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecían según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Entonces, el antiguo pacto, el nuevo pacto. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada año ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Entonces, si estuviéramos bajo el antiguo pacto, como muchos creen hoy en día, porque no creen que el Mesías ha venido, muchos creen esto. Y entonces, si no ha venido, todavía están bajo el antiguo pacto y tienen que, hasta hoy en día, ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pobre ellos si todavía viven así. Viven bajo la carga del antiguo pacto y bajo esta carga nunca pueden agradar a Jehová. Como ya miramos, es imposible. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles enemigos? Bueno, uno de sus enemigos es la muerte. Por eso nosotros todavía tenemos que sufrir la muerte, tenemos que morir, porque esta carne no agrada a Jehová, como miramos en Romanos 8. Entonces, 15.
Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Recuerden, este es Ezequiel 36, 22 y adelante, y Jeremías capítulo 31, donde habla del nuevo pacto. Ya miramos el enlace entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, entre estos libros que siempre estoy mencionando y el libro de Hebreos, y entre lo literal y lo espiritual, entre la circuncisión literal en el antiguo pacto y la circuncisión no hecha por manos bajo el nuevo pacto. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Recuerden, ellos no podían entrar. Solamente el sumo sacerdote una vez cada año tenía que prepararse bien y hacer todo bien para entrar en el lugar santísimo. Pero nosotros, por lo que logró Cristo, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Recuerdan, hablamos hace 2 semanas sobre los materiales que tenían que juntar para construir el templo. Una de las cosas que tenían que construir era el velo. Y yo dije en este video hace 2 semanas que estas cosas tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Todo fue un tipo o prefiguraba, como miramos en el Antiguo Testamento. Y aquí miramos el velo. Esto es por su carne. Entonces el velo es una sombra de la carne de Cristo. Ya nosotros podemos entrar por la sangre de Cristo porque Él entregó su carne en la cruz. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Recuerden, el tabernáculo y el templo eran la casa de Jehová. Pero ¿cuál es su casa ahora? Entonces, ¿no somos nosotros? Obviamente, así es. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Recuerden, hablé en el último video sobre un corazón sincero. 3 cosas esenciales. Pero ¿de dónde viene este corazón? Viene por la morada del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces hablamos de la circuncisión. Con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recuerden, los sacerdotes tenían que ofrecer sangre. Cristo ofreció su sangre. Ellos tenían que lavar sus cuerpos antes de entrar en el lugar santísimo. Nosotros somos lavados por la purificación del Espíritu Santo. Otra vez, les voy a apuntar a Tito 3:5. Muy bien, vamos a Hechos 15, versículo 10. Hechos 15, el versículo 10. Y aquí vamos a terminar con esta parte sobre Levítico. En versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ustedes pueden leer todo capítulo 15 y capítulo 10 para entender el contexto.
los judíos querían poner sobre los griegos o los gentiles un yugo que ni ellos ni sus padres podían llevar, el yugo de la ley. Cristo quitó este yugo de esclavitud de sobre nosotros. Y entonces, este es el punto de todo esto. Ellos no podían llevar el yugo que los sujetó. Ninguno. Ni Moisés, ni Aarón, ni Isaías, ni nadie, ninguno, sino Jehová en forma corporal. Qué grande obra logró Cristo en la cruz para su esposa y por su esposa. Espero que puedan sentir la emoción que siento ahorita por lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. Es grande, es maravilloso. Y entonces yo le doy gracias a mi Padre que me incluyó en esta promesa. Es mucho y espero que ustedes tomen el tiempo para leer el libro de Levítico y el libro de Hebreos una vez más para ver estas cosas. Pero, como siempre digo, es todo por mientras. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.